Entonces yo creo que no hay otro sitio más, o no pudo haber otra acción más atinada que haber escogido esta carrera. ¿Sí? Les agradezco. Yo creo que soy el único que está en la Amazonía colombiana y que gracias a Dios la he podido conocer, no al máximo, pero sí en gran parte. Hemos trabajado, vuelvo y repito, con comunidades también, Sacansá, parte de las comunidades Agua, unos indígenas en Amazonas, se me escapa las comunidades, y otros indígenas en Caquetá. Hemos tenido esa gran oportunidad de trabajar con los amigos indígenas, con los pueblos indígenas. Les agradezco. Ok, Francisco, muchísimas gracias. Qué pena, había puesto ahí silencio en mi micrófono. Camilo Hurtado. Camilo, buenas noches. Profe, muy buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, se le escucha muy bien. Bueno, muy buenas noches para usted, profe, para los compañeros que siempre ya uno los va reconociendo en este salón de clases. Contarles pues que mi nombre es Camilo Hurtado Recalde, tengo 30 años, soy técnico en gestión ambiental, en este momentico en la carrera de antropología. Tuve la oportunidad de trabajar unos 5 años en empresas de residuos hospitalarios, residuos industriales. He tenido la oportunidad de viajar a ciertas comunidades indígenas en el Cauca, en los NASA, los MISAC, y he recorrido también, digamos, ciertos municipios del país por mi tema laboral, y es allí donde, digamos, se me abre la expansión de un poco de lo que estamos viviendo actualmente en el tema del medio ambiente. Y pues la carrera de antropología siempre me ha parecido muy interesante cuando la empecé a investigar. Como les digo, pues tuve la oportunidad de trabajar en estos temas y pues me sorprendió cuando me he dado cuenta de que diariamente generamos toneladas de basura que comúnmente estamos, digamos, enterrándolo en nuestro departamento. Yo soy de Cali, exactamente en el municipio de Yumbo, que queda 10 minuticos de Cali. Y pues alarmante lo que he visto, lo que he logrado evidenciar, y pues muy contento de estar en esta materia, profe. Digamos que le da un poco de susto ver, pues, y lo he dicho anteriormente, con tantos profesionales que tenemos aquí, pues uno a veces que no ha llegado a ese caminar del profesional, y que ahorita hablaban pues del tema de epistemología, que en algún momento lo he estudiado, le da a uno como temor, pero tú le das como un poco de la tranquilidad a uno en ese sentido, de querer pues hacérnoslo entender de una manera que no se vea tan técnica o que no se vea tan, sí, sino que lo podamos entender desde todas las dimensiones posibles, desde todas las edades posibles, desde todos los rangos de estudio posible. Entonces, contento de estar aquí y nada, muchas gracias a todos. Ok, Camilo, muchísimas gracias por tu presentación. Jaime Cabrera, Jaime, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Jaime Cabrera, soy ingeniero electrónico con énfasis en física en la UNAP. Hice 2 semestres de sociología el año pasado también con la UNAP, pero no me gustó la metodología que están empleando, entonces lo dejé ahí. Soy operario de generación de energía eléctrica de un ingenio de la ciudad de Tuluá. Nací en Cali, pero por cuestiones de la vida vine a la Tuluá hace muchos años, entonces acá sigo. Ingenio San Carlos. Sí, señor, Ingenio San Carlos. Trabajo en Ingenio San Carlos. Llevo ahí directamente, llevo 2 años con la empresa y anteriormente estaba como contratista, trabajé también con la EXA y con varias empresas de energía. ¿Por qué antropología? Porque siempre me ha gustado la parte del conocimiento humano. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? Eso es epistemología, aplicación del conocimiento de lo científico. Más allá, trascender más allá de lo que somos
de lo que estamos viendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Así iniciaron los grandes inventores, el por qué, para qué y cómo. Eso también es epistemología y me siento muy contento de estar acá. Trabajé con el pueblo NASA, hice un trabajito social porque me gusta mucho el trabajo social. Estuve en la escuela Milcedes Troches, en la resistencia de no dejar que se acaben como pueblos nativos. Lo hice con una entidad a la que pertenecía en Cali, totalmente marxista, y ya, feliz de estar acá, contento, un amigo más. Ok, Jaime, muchas gracias. Bueno, sí, estamos cerquita, estamos a un peaje de distancia. Sí, no somos a nada. Bueno, listo. Seguimos entonces con la compañera Carol Moreno. Carol, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carol Moreno Ortiz, vivo en Palmira. Yo estudié criminalística, soy técnica en criminalística auxiliar judicial, trabajé en la Fiscalía de Palmira 6 años, estuve en un juzgado penal por el lapso de un año, en la Procuraduría por 9 meses aquí en Palmira, haciendo el reemplazo del sustanciador. Y ahora soy asistente forense en medicina legal de Cali. Y ¿qué más? ¿Qué más les digo? Tengo 3 perros, 2 siberianos, un pastor collie. Uno de mis siberianos tuvo 8 perritos el lunes. Tengo 2 hijas, tengo una niña de 15 años, una de 13, de 14, cumplió 14 ahorita el 29 de agosto. Yo tengo 37 años. Soy divorciada felizmente y me incliné por antropología por mi trabajo, me gusta mucho, ¿ya? Y pues no sé, alguna pregunta, ¿qué más? Para mí. No, que tiene voz de locutora, Carol. Sí. Bueno, por acá lo que necesiten de medicina legal, yo ya les dije la primera vez, no solamente son muertos, también trabajamos con laboratorio de estupefacientes, grafología, toxicología, genética y biología, logoscopia. Ok, listo. Muchas gracias, Carol. Nelson Hernández, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Nelson Fernando Hernández Narváez, oriundo de la ciudad de Cali. Soy fotógrafo profesional y con énfasis en dirección de cine. Como fotógrafo, pues, por ahí el reconocimiento que tengo fue en el 2017, que fui campeón nacional en fotografía de bodas y eventos, y fuimos a representar a Colombia en la Copa Mundo de Fotografía Australia, por ese lado. Eso me dio oportunidad de trabajar aquí en Cali con la Secretaría de Turismo. Le hicimos la fotografía de turismo toda la fotografía de la Secretaría de Turismo, me dio la oportunidad de conocer gran parte del departamento del Valle del Cauca, no sabía que había cosas tan hermosas. Eso por una parte, y pues casi siempre me he dedicado, profe, a fotografiar los pueblos indígenas de Colombia, sabiendo que son 92. Creo que tengo en mis saberes 22 pueblos registrados. Debido a este registro fotográfico y a la visita con ellos, pues siento la necesidad de afianzarla un poco con la antropología. Creo que ya digamos que esa es la parte que necesito para poder desarrollar todo lo que he hecho, digamos que más que por conocimiento de causa, es porque me ha gustado, siento que mis raíces son indígenas y tengo que tratar de buscarlo, entonces digamos que por eso entro a estudiar esta carrera, profe, y con mucha expectativa, y pues al principio un poco de temor cuando me nombraron epistemología y vi la cantidad de talleres y comencé a leer, pero a medida que uno va leyendo, en el caso mío, a medida que voy leyendo y voy conociendo, como que
más me enamoro y siento que esto es lo que quiero y cada vez como afianzo la decisión que tomé, profe, de estudiar antropología. Ok, Nelson, muchas gracias. Ve, Nelson, una preguntita. ¿Y a qué pueblito debería uno ir aquí en el Valle del Cauca? Digamos que estén por fuera de esa ruta normal que uno hace. Bueno, profe, en este momentico la Secretaría acaba de dar 2 pueblos mágicos en el Valle del Cauca que son Ginebra y Roldanillo. Pero hay un pueblo que a mí me encanta que es Versalles, yo no sé si usted lo conozca. Sí, señor, las fiestas de la niebla, ¿no? Es espectacular, Versalles es espectacular. Alcalá, pero lo que pasa es que Alcalá como tal, el pueblito es muy pequeñito, pero encima de Alcalá hay 2 hoteles. Uno se llama Bosque de Samam y otro que se llama Los Guaduales. En Los Guaduales todo el hotel es en Guadua. Y hay un mirador de 5 pisos donde se mira casi 360 grados y alcanza a mirar el departamento del Quindío y el departamento del Valle. Entre Ve, qué otras chévere, cosas. no tenía ni idea. Caicedonia es espectacular, Sevilla. Sí, eso sí Yo los no sé si conozco. en Caicedonia tenemos monos aulladores. Ah, vea pues, igual que ahí en la reserva de Yotoco. Sí, y encima de Palmira, en Tenerife, que tenemos un bosque de cera más grande que Cocora en Quindío. Ve, qué chévere. Ah, bueno, a propósito, ¿no? En Sevilla venden el mejor café del mundo en Casablanca, que es un sitio que queda cerca del Parque Central, y es en serio, el café que venden allá es espectacular. Entonces, los que no conozcan y les guste el cafecito, para que vayan Profe, en a Caicedonia Sevilla. también, en Caicedonia están exportando un café. No, es ese sector. O sea, hay algo que yo no me puedo, todavía no lo puedo asimilar, es que nos hablan de un paisaje cultural cafetero, el famoso PCC, y nos hablan solamente de Armenia y de Salento y de Finlandia, pero resulta que el Valle del Cauca tiene 10 pueblos que pertenecen al paisaje cultural cafetero. Tenemos un Águila, tenemos un Cairo, que es espectacular. No tenemos nada que envidiarle a ellos. Y afortunadamente no tenemos tanta gente que es lo mejor. Sí, además, ¿no? Tenemos turismo de invasión. Bueno. Y permítanme participar allí. Nariño también es reconocido por tener un muy buen café. Ah, bueno, no he probado el café de Nariño, hay que probarlo. Tienen Claro que el sí. café más suave del planeta, en Samaniego, creo que es. Ve, café suavecito es el que más me gusta. Sí, de hecho el café del Quindío casi no. Bueno, sigamos acá con Alejandro Clavijo. Alejandro, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Ah, bueno. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Clavijo. Vivo en Bogotá. Soy de Bogotá. Soy químico industrial. Trabajo para una multinacional peruana de bebidas gaseosas en Funza, Cundinamarca. Soy el metrólogo de la compañía, tanto para Funza como para Malambo Atlántico. Manejo toda la parte de metrología. Llevo ya como 10 años con ellos. Me ha ido muy bien. ¿Por qué antropología? Antropología porque digamos que fue una promesa a mi papá, que le gustaba mucho escudriñar sobre la antigüedad de los indios, los indígenas, la gente del común, la que ha dejado rastro y que se ha ido descubriendo con el pasar del tiempo. Digamos que es lo más cercano a arqueología que pude encontrar y que puedo llegar a estudiar, que puedo estudiar. Entonces, por eso mi inclinación. La clase como tal, yo he sido siempre de ciencias primarias, como muy exactas. Por eso estoy desempeñándome como metrólogo. Y pues sí tenía el mismo temor que todos, dice usted que tienen, respecto al nombre, pero a medida que he ido leyendo los temas que usted ha puesto en la plataforma, me he dado cuenta que es un poquito enredado, sí.
es bien enredado, pero tiene uno que buscarle cómo es que es el sentido de las cosas. Me ha agradado mucho lo que he hecho hasta el momento, lo que he leído hasta el momento, y muy interesado en el tema. Me gusta. Esperemos a ver que entremos más en confianza para usted, profesor, para todos, lo que necesiten con muchísimo gusto. Ahorita, de hecho, si ustedes miran, bueno, no tienen oportunidad de mirar, pero yo fabrico un café, lo traigo de Quinchía Risaralda y lo tuesto acá en Bogotá, lo empaco y lo vendo. Es un café muy rico, muy suave, calificado muy bien. eh, la idea es encontrar otros cafés que sean igual de suaves. De todas formas, lo que necesiten con muchísimo gusto, estoy para servirles a todos. Lo que necesiten, estoy para servirles. Un placer. Ok, Alejandro, muchas gracias. Bueno. Luego le preguntaré en otra clase qué hace un metrólogo, porque yo nunca había escuchado esa vaina y ya me llamó la atención y suena muy raro. No, pero rápido, tampoco es que sea la cosa maravillosa. Yo lo que hago es calibrar equipos de medición, todo lo que mida en una planta, presión, temperatura, masas, volúmenes, todo lo que mida yo lo calibro. Soy especialista en calibraciones y eso es lo que hago. Estimo incertidumbres, errores de medición de equipos y garantizo que la planta esté funcionando con equipos buenos. Eso es todo lo que hace el metrólogo. Vea, pues, interesante. Uh-huh. Gracias, Alejandro. No, a ustedes, muy amables, que estén muy bien por ahora. Bueno, sigo por aquí con José Walter. José Walter, buenas noches. Buenas noches, profesor y compañero. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Mi nombre es José Walter Mosquera Escarpeta. Soy chocuano de nacimiento. Vivo hace 19 años en la ciudad de Pereira. Y trabajo en operadora avícola más conocida como Pimpollo. Soy tecnólogo en agua y saneamiento. Y trabajo en el área de gestión ambiental hace más de 10 años. La expectativa pues, sobre la carrera en antropología, pues enamorado de esa carrera porque siempre me han gustado las ciencias sociales, lo que tiene que ver con la filosofía, la geografía, la psicología, todo, pues en esa carrera va como embarcado todo lo que me gusta a mí. Entonces, estoy pues dispuesto a aprender mucho más con usted, con los compañeros y sobre la epistemología. Es muy interesante esta asignatura, me encanta. Eso es todo, profesor. Buenas noches. Buenas noches, José. Gracias. Bueno, Mónica. Buenas noches, Mónica. Si estás hablando, no te estamos escuchando, Mónica. Bueno, de pronto ahí tiene que acomodar algo ahí con el tema del audio, que no lo tenga activado. Sí, entonces podrías cuadrarlo también con el audio desde el celular, algo así, da la opción. Listo. Bueno, entonces sigamos por acá. Me falta... Carol ya está, Nelson. Valentina, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues mi nombre es Valentina Zapata. Mi historial no es tan largo como el de mis compañeros. Yo tengo 19 años, me gradué hace año y medio del colegio, pero apenas empecé a estudiar porque mi hermanito hermoso, divino, se había comprometido pues a ayudarme a pagar los estudios, pero pues resulta que él lo quería hacer si estudiaba lo que quería, en el lugar que quería, y definitivamente eso no era lo que yo quería. Así que estuve este año y medio trabajando en un centro de estimulación infantil. Empecé como auxiliar, pero pues como por mi buen carácter con los niños, terminé siendo la maestra principal, pero
pues con todo esto de la pandemia, etcétera, tuvimos que cerrar por completo y pues ya tenía como mis ahorros y mi dinero suficiente para costear yo misma mi carrera. Entonces, pues nada, aquí estoy. Es primer vez obviamente que estoy estudiando en la universidad, tengo un técnico en diseño gráfico. Y yo escogí la antropología porque siempre he estado muy interesada en ayudar a las personas y siempre he sido una persona muy curiosa, siempre he querido preguntar y aprender de todo. Entonces, pues me parece que la antropología es la carrera ideal para lo que quiero hacer. Pues ya escucho que varios compañeros ya han tenido varias experiencias con comunidades indígenas. Yo tengo un ahijado en un resguardo indígena por Anserma, se llama Freddy. Y ya eso sería todo por hoy. Ok, Valentina, muchísimas gracias. Bueno, me falta por aquí Diana Marcela. Diana Marcela, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, ¿le puedo decir profe? Ya le cuento por qué el trauma con el profe. Claro que sí, Diana, no hay ningún problema. Bueno, es que hace algunos años yo estaba en una clase y había un profesor, pues, impartiendo la clase. Y un compañero, pues los compañeros le decían, profe, profe. Y él muy enérgico y muy con coraje, a mí por favor no me digan profe, ¿qué es eso de profe? Yo soy un profesor y me van a decir profesor. Desde esa noche yo quedé como, wow, a nadie le voy a decir profe, sino siempre profesor, porque pues me sentí intimidada. Nada. Entonces, pues yo soy Diana Marcela Rodríguez, soy rola de pura cepa, súper bogotana, toda mi familia es súper rola. Me disculpo porque no activo la cámara, pero pues llegué a trabajar a las 8 y no estoy muy presentable. Vivo actualmente en Bogotá. Estoy terminando pues ya la carrera como tal de Derecho. Estoy como en requisitos de grado, cursos de inglés, la interminable monografía y los preparatorios. ¿Qué les cuento más? No sé, creo que desde muy pequeñita, no sé por qué tuve una afiliación muy grande con la cultura bayuna. Siempre desde que yo era muy niña me encantaba la cultura bayuna, la caleña, como que me parece una cultura tan 100% rica en todos los sentidos de la palabra. Y hace algunos años tuve un hermano que estaba viviendo en Palmira. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocer el Valle del Cauca, aunque solo conozco muy, muy pequeñito, solamente conozco Cali, Palmira y Buga, y quedé aún más impactada, como que, wow, una cultura genial. No sé si sepan, pero el referente que tenemos acá, algunos bogotanos, es que ustedes tienen el mejor acento en Colombia. El dialecto más lindo es el bayuno. Una cosa impresionante. Y me han dicho que el acento más propio bayuno lo tienen en Palmira. No sé qué tan cierto será, pero sí hablan delicioso. Y pues aquí estoy, esperando aprender. También tuve una experiencia con epistemología en una clase. Me parece una materia densa, dura. Esa la vi en las áreas de filosofía en la carrera del derecho. Tuve buena experiencia con el profesor porque pues la impartía bien y la sabía impartir, pero me traumaticé con mis compañeros porque era una materia transversal, entonces la tuve que ver con estudiantes de licenciatura en ciencias sociales, en historia y en literatura, y son muy ñoños, demasiado inteligentes, entonces como que todos los aportes y los mejores trabajos eran los de ellos, y los de derecho, que a veces existe el concepto de que los de derecho son como que los más densos en la cabecita, y no es así, éramos como los que menos, entonces me sentí súper atrofiada en la materia, y aquí vamos por el segundo round. ¿Ya? Gracias. Listo, Diana. No es que sean ñoños, lo que pasa es que son los enfoques. Y entonces las materias de ciencias sociales, digamos que tienen unos componentes, digamos, científicos de las ciencias sociales que son más fuertes, más rigurosos, porque parte de nuestro objeto y la formación, pues implica el trabajo científico, la escritura de ensayos,
la aplicación de diferentes métodos, dependiendo de cuál sea la materia, etcétera. Y bueno, digamos que eso pues permite que haya cierto rigor académico, que en materias como en el derecho están enfocados hacia otras partes, y bueno, de allí que hayan tenido de pronto un mejor rendimiento en esas carreras tan ñoñas como usted dice, y bueno, es cierto, sí. A mí mi novia me regaña a veces por eso, porque invito amigos aquí a la casa y terminamos hablando a las 2 de la mañana ya con tragos encima de epistemología, de ciencias sociales, de historia, de música, pero la parte ñoña de la música, etcétera, y bueno, por ahí se va la cosa, pero es eso, no es más. Listo, sigamos. Anderson. Sí, profe. Buenas noches para todos. Aquí estoy. Un saludo para cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga, me los fortalezca siempre. Yo soy de Nariño también, de Iscuán de Nariño, un pueblito del Pacífico nariñense. En este momento estoy trabajando en Guapi, Cauca. Yo soy sacerdote, trabajo con la Armada Nacional, hago parte soy un préstamo con el clero castrense, trabajando aquí en el batallón fluvial de Infantería de Marina de Guapi, Cauca. Llevo 7 años de ordenado, 6 años de ordenado. Trabajé 5 años en el Cauca, un pueblo del Cauca, Santa Rosa de Lima, Saija, región caucana, cerca de Timbiquí. No sé si han escuchado hablar de Timbiquí por el grupo de Herencia. Sí, muy bueno. Entonces, esa parte, muy animado. Estudié en Cali mis 9 años del seminario, pues, lo hice en Cali, en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol. Estoy yendo para Pance, no haciendo para Pance, para la San Bonaventura, cerca de la San Bonaventura, cerca a la Javeriana, esas universidades de allí, del alrededor. Siempre me ha gustado el tema de la persona, del ser humano, del ser. Siempre me ha llamado la atención, he sido un apasionado por eso. Me gusta conocer los contextos, me gusta conocer hacia dónde avanza la sociedad, hacia dónde avanza el ser humano, cuáles son los intereses que el ser humano tiene, cómo construir sociedad, cómo ayudar al ser humano a avanzar. Ese es como el deseo, y he sido un amante de la antropología. En el seminario pues uno la ve, pero yo quiero saber más, y creo que el profe tiene herramientas para darme. Entonces, estos días que he estado leyendo lo que nos envió, que he estado leyendo, yo decía, no, el profe tiene buena herramienta para dar. Entonces, estoy muy contento por eso, y quiero aprender y estoy disponible a aprender. Y mis compañeros saben que también ellos vamos a aprender aquí juntos, y me gusta mucho de ellos porque creo que tienen también buena herramienta. Entonces, agradezco mucho y que el Señor me los bendiga. Y aquí estoy para aprender. Vine solo a eso. Ok, Anderson, gracias. Me hiciste acordar que yo quería ser sacerdote cuando salí del colegio. En el colegio había un sacerdote que estaba encargado, pues, obviamente, de toda la parte pastoral, aunque no era un colegio con enfoque religioso. Y él también era el sacerdote del batallón. De pronto Tyron lo conoce, el padre Edgar Segura. Llegó incluso al grado de capitán, el padre Edgar. Y bueno, ahí yo conocí que eso era muy raro ver a un cura con camuflado, pero que se da, que sucede. Y fue una cosa muy interesante. Ya después yo me enamoré fue de la comunidad jesuita, y las cosas se colocaron complicadas y finalmente no pude, pero no fue porque me arrepintiera. Y bueno, aquí estoy como historiador. Bueno, sigamos entonces. Consuelo. Buenas noches, Consuelo. Buenas noches, profesor y compañeros. Consuelo, se escucha súper, súper, súper pasito. Como un susurro. Buenas noches. ¿Ayer sí me escucha un poquito mejor? Un poquito mejor, sí. Ay, ¿qué será que hago entonces?
Buenas noches a todos. ¿Sí se escucha mejor o no? No, ahí se fue más el sonido, Consuelo. Buenas noches, no sé cómo ver. Estoy gritando, pero no me escuchan. No, se escucha, es que sí, o sea, ni siquiera alcanzamos como a identificar bien, aparte del buenas noches. Bueno, vamos a hacer una cosa. Paso al siguiente compañero y en caso tal de que tengan la dificultad, pues pueden hacer la presentación en la próxima clase, no hay ningún problema con eso. Listo, sigo entonces con DCJOWPW6MJ7D, que es un nombre muy raro que nunca había escuchado. Mira aquí en el espacio exterior. De pronto, ¿no? Y chévere que sea así, a ver si, como decía el compañero que se estaba presentando ahorita, si yo puedo dar epistemología que incluso lo puedan entender personas del espacio exterior. Sería una maravilla y yo como profesor pueda incluso enseñarle a los marcianos, no sé. ¿Será que el compañero no sabe quién es? Hay que llamarlo en clave. Planeta Tierra, llamar DCJOWPW. No, está complicado allí la comunicación con él. Ah, bueno, ya apareció. Hola, compañera, buenas noches. Sí, usted. Yo no sabía, buenas noches, profe. Yo no sabía, por casualidad dije, ¿seré yo? ¿Hago así? ¡Ah! Qué pena. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Perdone la cara porque acabé de hacer ejercicio, tengo cara de cansada. A ver, les cuento así rápidamente. Mi nombre es Judy Ortiz. No sé cómo ingresé ahí. A veces la tecnología me atropella. Tengo 47 años. Gran parte de mi vida laboral la desempeñé en el área contable. Soy tecnólogo en contabilidad. No terminé la carrera porque finalmente pues no me gustaba, no hice esfuerzo en terminarla. Hace 3 años pues siempre trabajé en una multinacional. Renuncié y me dediqué a dar clases de taekwondo. Yo soy profesora de taekwondo y de yoga. Desde los 7 años siempre deseé ser antropóloga, pero pues nunca se me facilitaba por el tiempo o porque los costos de la carrera, hora de día, era casi imposible estudiarla. Finalmente, pues en mi vida ha habido muchos cambios y todo ha sido como a favor y se ha dado la oportunidad de poder cumplir este sueño. Entonces, para mí es un sueño que se está haciendo. Me encanta el tema del estudiar, me lo paso leyendo, mirando videos, investigando y sobre todo me la paso como en un viaje interior, tratando de entenderme, de conocerme, de por qué mis demonios, por qué las luchas internas que tenemos como ser humano. Entonces pienso que estoy en la profesión correcta. Cuando la sola palabra antropología yo la nombro y siento que mi sangre en las venas comienza a correr, me genera mucha pasión. No más, profesor, para no extenderme, esperamos aquí pues dar lo mejor y hacer de esta carrera todo un placer como realmente lo es para todos, como cada uno lo ha manifestado. Muchas gracias. Listo, Judy, muchas gracias. Yo me tomé el atrevimiento de colocarle el nombre. No sé si está bien escrito así. No, con Y y TH al final. Ah, bueno, listo. Tranquilo, profe. Ok, gracias. ¿Yo me escucho? Hola. Sí se escucha. Ah, bueno, soy Mónica, yo creo que ya. Hola, Mónica, listo. Bueno, buenas noches, mi nombre es Mónica Rodríguez, tengo 28 años, soy fisioterapeuta graduada de la Escuela Nacional del Deporte. Actualmente trabajo en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos COVID. Llegué hasta tercer semestre de psicología hasta el año pasado. Me inquieta mucho la antropología. Siempre, desde que me gradué, siempre como que había querido estudiarla dentro de la carrera de fisioterapia, pero pues el tiempo no me daba y pues muchas cosas no se daban hasta ahora. Nada, pues
Me enamoré más de antropología cuando cumplí uno de mis sueños, que era ir al Amazonas a compartir con ciertas comunidades indígenas como los Ticuna, los Utotos. Entonces, no, me enamoré. Y ya que sé como más o menos el comportamiento corporal humano con la fisioterapia, me dio curiosidad saber cómo es el comportamiento de esas personas como individuales en una comunidad, en una sociedad como esa. Entonces, aquí estoy y mucho gusto. Igualmente, Mónica. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a comentar a ustedes una cosita. Resulta que aquí, en esta clase de hoy, los que sean curiositos se han fijado, aquí hay dos patos, hay dos insertados, dos personas que no pertenecen a esta comunidad. No, mentiras. Hay dos personas que yo invité, son allegados míos, pues que por alguna razón extraña manifestaron que tenían interés en estar en la clase de epistemología. Bueno, yo me tomé el atrevimiento y les dije que no había problema, que nos acompañaran. Entonces, pues también me parece importante que ellos se presenten. Y bueno, va a ser como interesante aquí cómo va a ser el encuentro. En el caso de Ana, desde la psicología, aunque ya hay compañeros aquí psicólogos o que ya han tenido un proceso cercano a la psicología. Y Luis Alejandro, que es colega mío, que es historiador. Y entonces, pues para ver cómo se dan esos encuentros desde lo que dice la antropología y lo que dice la historia, ¿no? Entonces voy a arrancar con Ana. Ana, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues, ¿qué les digo? Pues mi nombre es Ana Belén Martínez, soy estudiante de psicología de 9º semestre, tengo 22 años. La primera vez que conocí a Camargo, pues él me dijo que daba clases de epistemología. Yo le dije que había visto epistemología como en 5º semestre y que no había entendido nada. Entonces, por eso estoy aquí, para ver si ahora sí entiendo, porque la verdad fue muy... Pues no sé si fue como tal, digamos que la epistemología es así y genera en todas las personas esto de no entender. O fue la clase, fue el profesor, fui yo, no sé qué pasó, pero pues sí, aquí estamos. Bueno, mucha gente a mí no me llama por el nombre, por Joan, ni me dicen profe tampoco, sino que es por el apellido, ¿no? Por Camargo. Y bueno, igual me siento muy cómodo con eso. Listo, Ana, gracias. Y voy con Ana. Ana solito. Sí, pero muy pasito, Ana. De pronto intentémoslo a ver. Bueno, no olvidé con Ana. Bueno, yo soy Ana Cristina. No, Diana, no se te entiende lo que estás diciendo. Hola. No. Te propongo entonces que hagamos lo mismo que la compañera Consuelo. Si quieren ahorita o para la próxima clase y hacemos la presentación. Yo creo que ya me escucha el profesor. Sí, Consuelo, sí. Bueno, entonces buenas noches, soy Consuelo Muñoz, trabajo independiente en liencería, hice un curso de auxiliar de enfermería, pero la verdad a mí no me gusta como trabajarle a otro, me gusta trabajar independiente. El motivo de estudiar antropología es porque a mí me gusta trabajar con las comunidades, o sea, yo trabajo por medio de una corporación, pero no para lucrarme con proyectos, ¿no? Sino con el ánimo de ayudarles. A mí me gusta trabajar con ellos. A ver, nosotros le colaboramos mucho y los apoyamos en lo que es lo orgánico, o sea, abonos orgánicos, alimentos orgánicos y también miel de abeja pura, aromáticas.
Y esa es la idea, también, o sea, soy muy curiosa en cuanto al ser humano, ¿no? Me gusta como investigar, me gusta leer mucho, el de dónde venimos y como para dónde vamos, como dice el dicho, ¿no? Eso es, o sea, estoy muy contenta de conocerlos a todos ustedes y pues estoy con mucho ánimo de aprender, superarme para poder seguirle colaborando a mis comunidades. Eso sería, muchas gracias, profesor. Ok, Consuelo, muchísimas gracias. Luis Alejandro. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Creo que yo soy uno de los implicados de las charlas ñoñas a altas horas de la noche. Mi nombre es Luis Alejandro Correa, tengo 22 años, soy colega de Camargo, pero aún en formación. Pues, para contar de mí, pues, intento de melómano. Y pues busco siempre como, no sé, un acercamiento más profundo a esos temas, aunque pues mi carrera no creo que le dé tanto enfoque a esta vaina, pero pues voy a ir aprendiendo. Por eso también me interesé bastante, por las charlas que hemos tenido también. Y pues sí, tengo 22 años y soy de Bogotá, pero he vivido toda mi vida aquí en el Valle. Para lo que pueda servir. Listo. James Moncada. Buenas noches. Buenas noches, James. Bueno, profe, y buenas noches, compañeros. Mi nombre es James Moncada Valencia. Tengo 18 años. Y pues no tengo mucho que contar, pero sí decir que estoy muy interesado en aprender. Admiro mucho a todos mis compañeros por su profesión, por su historial y me interesé por la antropología porque me gusta mucho todo lo que tenga que ver con historia, con ciencias sociales, filosofía. Y ya, creo que eso es lo que voy a decir. Que tengan buena noche. Listo, James, muchísimas gracias. Natalia Rubiano, me imagino. Sí, Rubiano. Natalia, buenas noches. Buenas noches, docente y compañeros, ¿cómo están? Bien, gracias, Natalia. Sí, profe, mi nombre, bueno, yo soy enfermera auxiliar, vivo en el municipio de Agua Valle, me encanta, he trabajado en la área rural, conociendo comunidades y he conocido parte de diferentes culturas, pues porque el trabajo lo permite, porque nos envían a muchos regimientos. ¿Qué puedo decir? De esto me ha dejado una gran enseñanza, he conocido muchísima gente, muchísimas comunidades y este fue el centro y el ánimo de poder querer conocer más de estas sociedades y quisiera conocer mucho, llegar de pronto a hacer un buen trabajo social, poder compartir con ellos y pues saber más o menos de la identidad de ellos. Ese es como el gusto por la antropología. Ok, Natalia, muchas gracias. Gracias, a usted. Bien. Alejandra, ¿ya llegaste a tu casa? Sí. Listo, Buenas Alejandra. noches. Vale, sí, muchas gracias. De hecho, me conectaba y me desconectaba, pero ya. Mucho gusto, encantada en saludarle, profesor Camargo, igualmente a los compañeros. Soy Alejandra Ruiz, vivo en Circasia, Quindío, vivo en la región cafetera, soy de acá. Soy administradora de empresas ecoturísticas, trabajo en el sector turístico hace más de 20 años y mi interés pues en la carrera fue principalmente porque en
desarrollo de mi vida laboral, gracias a Dios he tenido la oportunidad de compartir con muchas comunidades o de interactuar más bien con muchas comunidades dentro y fuera del país. Y creo que independientemente a que sea un tema muy comercial, muy de diseño y desarrollo de producto, pues lo primero es conocer a la comunidad, cómo nos podemos acercar y aproximar a los demás de otra manera, ¿no? No solamente desde el punto de vista del producto y de mercadeo, que ha sido como mi enfoque profesional, ir un poco más allá, mucho más allá, y estoy feliz de volver a estudiar. Hace más de 20 años no piso un aula. Con mucha expectativa, muy contenta de compartir con un equipo interdisciplinario interesante y pues por supuesto con mucho de aprender. Esto es, el aprendizaje no para nunca, es un universo sin fin. Entonces, pues con mucho interés y muchas ganas de seguir aprendiendo. Esa es mi expectativa más grande con esto. Ok, Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, yo aquí tengo una duda. Gracias, profesor. ¿Me falta alguien por presentar? Porque es que como se me van moviendo los cuadritos, no sé si falte alguien para darle el espacio. Bueno, pareciera que no. Bueno, si se fijan en el chat, yo les acabo de compartir un documento, que es el que les voy a presentar ahorita, les voy a compartir la pantalla, pero pues si tienen alguna problemática de que no lo puedan ver bien o que se vea muy pequeño, etcétera, pues también se los comparto y además pues para que lo tengan allí, los que quieran guardarlo. Es la presentación, digamos, para el día de hoy, cosa de que ustedes tengan como algunas nociones básicas, no en tanto certezas, sino por el contrario incertidumbres, que me parece que son como las preguntas esenciales para que ustedes tengan en cuenta a lo largo, no solamente de la sesión de hoy, sino en las siguientes sesiones y todo lo que tenga que ver alrededor de la epistemología. Aquí no hay una receta, digamos, específica. La epistemología es algo de lo que vamos a hablar ahorita, es que la epistemología hace como una especie de mediación. Entonces, no está todo dicho. Hay muchas cosas que están allí abiertas para la reflexión y para la discusión. Y así como ha habido, digamos, algunos procesos en donde se han establecido ciertas verdades sobre lo epistemológico, asimismo hay otras cosas que han sido modificadas y que es pues lo interesante de aquí. Esto para las personas de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, pues pueda que sea algo con lo que se han venido encontrando en esta carrera de antropología, ¿no? Porque en las ciencias exactas básicamente todo está dicho y lo que no está dicho llega nuevo. En las ciencias sociales no, esto es un constante reciclar. Yo creo que con eso el compañero que trabaja con esos procesos debe estar muy contento porque las ciencias sociales recicla mucho. Toma siempre cosas de lo que se ha planteado, de lo que se ha creado, de lo que se ha descubierto y las confronta y se van creando nuevos elementos a partir de ello. Entonces, ténganlo siempre allí presente que lo epistémico, la epistemología está en constante reflexión y que no hay unas verdades absolutas, todo lo contrario, se abre un campo allí para el debate. Pues bien, entonces voy a compartir la pantalla. No sé esta vaina por dónde será. Ah, bueno, por aquí ya encontré. Listo, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Sí. Espero que les guste el colorcito porque toda la tarde me la pasé fue yo en estas, así como mirando de qué manera quedaba como bonito esto. No estoy muy acostumbrado a las presentaciones, soy más de
de ponerme al frente a echar cháchara, pero digamos que me pareció un método pertinente, tanto para la materia como para las cuestiones que vamos a hablar hoy, cosa que ustedes puedan estar un poquito más organizados. Bien, entonces, primero que nada, esta vaina entonces epistemología, ¿no? Entonces la epistemología traté de pensarla a partir de los diferentes elementos que la atañen o con los cuales se ve relacionada. Entonces, primero como una idea. Les recuerdo lo que les había dicho al principio. Soy muy cercano, digamos, a las líneas de la historia, de las ideas y de las mentalidades. Entonces, para mí, todo es un concepto, todo es una idea, todo es una representación del mundo, y no el mundo en sí, no el mundo como una realidad, sino como una representación de nosotros que construimos con nuestra propia experiencia de esa realidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues la epistemología, aparte de ser una palabra muy rara, es una idea. Es una idea que es lo que vamos a nosotros entender a lo largo de estas sesiones. Parte porque es como buscarle cuál es el lugar al que pertenece la epistemología, dónde ubicamos eso, esa vaina es filosofía, esa vaina es ciencia, ¿qué diablos es la epistemología? Y es un poco lo que vamos a tratar de encontrar. El sentido, pues justamente es eso, ¿cuál es el ser, no? ¿Cuál es esa realidad ontológica de la epistemología? Y finalmente, como un problema. Porque básicamente eso es la epistemología, eso es un chicharrón, que era lo que yo les había dicho. Pero pues finalmente un problema que vamos nosotros a abordar y que le vamos a ir dando forma. Bien, entonces, primero que nada, entonces, ¿es ciencia o es filosofía? ¿Qué hace una ciencia? Ciencia. Eso es la pregunta inicial allí. Y me gustaría que ustedes me respondieran. ¿Qué hace que una ciencia sea denominada como una ciencia? El método científico. La aplicación del método científico. La ciencia. Se encarga de investigar de Su modo método, profundo. su objetivo, su quehacer. Ok, bueno, porque, a ver, entonces yo intento aquí primero contradecir a la compañera que me dijo que era el método científico. Yo le pongo a usted una pregunta. ¿Usted considera que así como la física es una ciencia, que es la ciencia que estudia los fenómenos, digamos, tangibles y externos de la naturaleza, asimismo la ingeniería electrónica es una ciencia? Se lo pregunto porque todas dos aplican el método científico. Ya. Bueno, ahí la dejo pensando en eso. Tyron, ¿qué era lo que habías dicho? Que cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un quehacer. Estamos hablando de un objeto propiamente que quiere ser conocido en todas sus partes. Y en ese quehacer también está implícita la realidad epistemológica, porque nos va a hablar de unos fundamentos, de unas herramientas, de unas ideas para llegar al manejo de ese saber determinado. Tyron es mejor epistemólogo que yo. Ahí digamos que cuadró la idea en unas líneas bastante densas, y bueno, en realidad digamos que ese es el sentido de una ciencia. De acuerdo como a la definición más elemental que hay de lo que es una ciencia en relación o en contraste con una disciplina y en contraste con un saber, es que la ciencia tiene dos elementos propios que la diferencia, bueno, tres elementos propios que la diferencia de los otros. Esto es un objeto de estudio definido, que era lo que estaba diciendo Tyron.
toda ciencia tiene un objeto de estudio específico. Por eso le hacía yo ahorita el ejemplo a, creo que era Mónica la que había hablado, de la física. Asimismo, la química. En el caso de la historia es el hombre en relación con el tiempo. En el caso de la antropología es el hombre en relación con la cultura, etcétera, etcétera. Toda ciencia tiene un objeto de estudio específico. Y como tiene un objeto de estudio, reflexiona sobre él, busca las verdades sobre él. Además de eso, toda ciencia tiene una metodología específica. Y hablemos en el caso de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, por ejemplo, en el caso de la antropología, ¿cuál es el método propio de la antropología? Es el método etnográfico, por ejemplo. ¿Sí? La sociología tiene, por su parte, la entrevista, por ejemplo. En el caso de la historia es el tratamiento de la fuente histórica. Entonces, cada ciencia va a tener una metodología específica para analizar su fenómeno. Y finalmente, se me acaba de ir que era lo otro que hacía parte de una ciencia. El objeto de estudio, la metodología y el componente reflexivo, que no pasa, por ejemplo, en la ingeniería. ¿Por qué no pasa? Porque la ingeniería, el objeto de la ingeniería es facilitar procesos o la solución de problemas. La ingeniería no reflexiona sobre su quehacer, que es lo que sí se hace desde las ciencias. No obstante eso, reitero lo que había dicho en un principio, la aplicación del método científico va para todos. Independientemente de si reflexionen o no, va para todos. Entonces, bueno, ya sabemos qué es lo que hace una ciencia. ¿Y qué diferencia la ciencia de la filosofía? En este caso, entonces, la filosofía es la reflexión por la reflexión. Y la filosofía no necesariamente tiene dentro de sus objetivos la identificación de unas verdades absolutas o la solución de unos problemas. La filosofía es en sí misma una reflexión sobre todas las cosas que nos rodean. Además de eso, la filosofía tiene por objeto de estudio elementos tangibles y elementos intangibles. Uno puede hablar, por ejemplo, de una filosofía del espíritu, ¿sí? O uno puede hablar de la teología, que de alguna manera es como esa parte de la filosofía que se ha encargado sobre todos estos temas que atañen a Dios. Y bueno, una cantidad de cosas más allí que son propias de la filosofía. En el campo de la ciencia no. Digamos que la ciencia tiene unas formas que son mucho más específicas. Las ciencias, digamos, lo tienen que rendir más cuentas en comparación con la filosofía. Igual, a lo largo de la presentación vamos a ir viendo elementos que diferencian a una de otras. Pero sí les pido que se queden, por favor, con toda esa cuestión de las formas. La ciencia tiene que responder a unas formas. Tiene una estructura allí, tiene unos parámetros, tiene unas normativas. Bueno, otro elemento propio de las ciencias, que es en el caso de las ciencias naturales. Las ciencias buscan el establecimiento de unas leyes. ¿Y qué son las leyes en ciencia? Pues son fenómenos que siempre se cumplen. Ahorita que vayamos a hablar de Comte, vamos a aclarar un poquito más esa diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales. Bueno, entonces, por otro lado, ¿es la epistemología una herramienta, un concepto, un método, una disciplina, un objeto, una humanidad, una ciencia? Y para, digamos, reducir un poco esa pregunta tan amplia, ¿es la filosofía parte de la ciencia? La epistemología, perdón, ¿es la epistemología parte de la ciencia o es parte de la filosofía? ¿Ustedes qué piensan? Sebastián, ¿quiere participar? Es parte de la filosofía. Dice, personalmente pienso que la epistemología está dentro de las ciencias. ¿Por qué razón? Porque pues lo que usted describía, ¿no? Que tiene las tres características, pienso que tiene su propio objetivo, tiene un objetivo claro, una metodología clara, nos habla de los paradigmas,
perdón, no nos habla de paradigmas, sino de las diferentes posiciones en las cuales las personas expresan su opinión frente a algo. Entonces, yo no sé si estoy mal. Yo recuerdo que en psicología, cuando nos explicaban, nos decían que la ciencia tiene como objetivo descubrir el origen de las cosas, ¿no? Y dar como una evidencia de eso. Si no encuentra evidencia de lo que se está fundamentando, tiene que seguir en el proceso. Entonces, yo no sé, yo creo que eso se trata la epistemología, de la reflexión sobre la reflexión, y la metería dentro de la ciencia. Ok, listo. Profe, ¿Cuál era el otro compañero? Sí, señor, Anderson. Si decimos que la epistemología es un camino constante de desarrollo, usted lo dijo al comenzar la clase, si es un camino constante de desarrollo, es decir, para avanzar hacia una verdad no absoluta, sino para llegar a verdades que nos vayan generando progreso en el conocimiento. Entonces, también se requiere métodos para poder avanzar en ese proceso, ¿sí? Entonces, de cierta manera, bebe un poquito del tema científico, de la metodología científica, pero no se somete a ella, sino que considero, ¿no? Es como la manera de yo reflexionar allí. Pienso que no es que se someta a ella, sino que la utiliza como un medio para poder avanzar en ese proceso de desarrollo y de conocimiento y de alcanzar verdades cuando se le exige, ¿sí? Por eso también debe tener su contenido filosófico, porque es la búsqueda de esas reflexiones constantes de realidades. Cuando entra en temas que son contables y medibles, ahí aparece la ciencia, ¿sí? Entonces la epistemología bebe de eso. Cuando son elementos no contables y no tangibles, ahí aparece lo que se llama lo no visible. Entonces la ciencia de cierta manera desaparece, ¿sí? Entonces en un aspecto bebe de una y en otro aspecto bebe de la otra. Entonces creo que la epistemología es como esa niñita coqueta que hoy molesta aquí y mañana molesta allá para encontrar esa verdad. Me disculpan del ejemplo, parece que fue muy burdo. Muchas gracias. Listo, Anderson. Bueno, pues aquí la cosa es la siguiente. Si yo les he dicho a ustedes... Ah, claro, compañero. De acuerdo a lo que estipula Mario Burgues, o sea, habla de la epistemología de la ciencia. Sí. Manifiesta de que cuando habla de la palabra episteme, que quiere decir conocimiento, y logos, que viene de teoría, o sea, teoría del conocimiento. Entonces, más o menos, ¿qué me podía de pronto usted como aportar, colaborar en esa parte? O sea, porque la misma epistemología es como el vehículo de la expansión desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, primero pienso, la ciencia y luego es la epistemología. Gracias. Ok, Jorge, bueno. Eso es un poco con lo que yo les iba a decir a ustedes. Si bien hemos dicho, digamos, simplificando las cosas a un nivel pues absurdo, que la filosofía es como la gran pregunta sobre las cosas, la gran reflexión sobre las cosas, digamos que de alguna manera lo que hizo con la epistemología fue dirigir una respuesta sobre las cosas. A ver, la ciencia es producto de la filosofía, porque la ciencia es un mecanismo para obtener respuestas de las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas podríamos pensar la filosofía como un elemento superior, ¿sí? Que está por acá, y que producto de ese elemento superior, de todo ese proceso de reflexión que nos dio la filosofía a través de todas sus épocas, llega un punto que es durante la modernidad, en que se empieza a generar la cuestión del conocimiento formal, digámoslo de alguna manera. Y ese conocimiento formal va teniendo unas partes. Entonces va a haber el conocimiento sobre la naturaleza y sobre la vida, entonces va a ser la biología, por ejemplo. Va a tener un conocimiento sobre la abstracción, entonces va a surgir la matemática, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa parte de las respuestas de la filosofía que crean la ciencia necesitan una suerte de conductor y una suerte de enlace, ¿sí? Que se establezca entre lo que es lo filosófico y lo que es lo científico.
Entonces, en ese orden de ideas, la filosofía es una gran entelequia, una gran idea, un gran elemento allí que se preocupa sobre absolutamente todo lo que pueda preguntarse el ser humano. Y la ciencia, pues, se va a desligar de eso y se va a preguntar sobre fenómenos específicos. ¿Qué es lo que pasa allí entonces con la epistemología? La epistemología va a ser ese puente de alguna manera. La epistemología va a ser esa parte de la filosofía que se va a preguntar sobre las formas, sobre el sentido, ¿sí? Sobre la finalidad del conocimiento científico. ¿Me hago entender hasta allí? La filosofía es la parte, la epistemología es la parte de la filosofía que se encarga, digamos, de todas las problemáticas y todos los fenómenos relacionados específicamente con el conocimiento científico y con el saber y con todo eso que tiene que ver con la obtención de conocimiento y de información, ¿sí? ¿Por qué no digo específicamente con la ciencia? Porque ahorita nos vamos a mirar que hay otra serie de conocimientos que son igualmente válidos, pero que responden a otras estructuras. Pero en pocas palabras es eso. Y por eso les puse yo ese dibujito allí de la balanza en esta pregunta, porque la epistemología media entre lo que va a ser lo científico y entre lo que va a ser lo filosófico. Entonces, para responder la pregunta, la epistemología no es ni puramente filosófica ni puramente científica. Profe. Dame un segundito, Alejandro, ya te doy la palabra. Entonces, si tenemos la filosofía acá y tenemos la ciencia acá, aquí nosotros estaríamos ubicando lo epistémico, porque lo epistémico va a relacionar esos dos elementos allí. ¿Listo? Alejandro, te escucho. Profe, puedo entender con eso que la epistemología por naturaleza es filosófica y de una u otra manera recibe aportes de todas las otras ciencias, de todas las otras disciplinas, incluso de la misma epistemología para analizar las cosas. ¿Es lo que puedo inferir de eso? Sí, señor. Todo aquello que atañe al proceso de generación de conocimiento, a la validación del conocimiento, a las estrategias para la obtención del conocimiento, todo eso es relacionado con la epistemología. Cuando hablamos de cualquiera de esos elementos, estaríamos hablando de epistemología. Ok, gracias. Profe, Sí, pienso yo, como agregándole a la síntesis que acaba de hacer el compañero, muy interesante, pienso yo, también lo expreso en esta palabra. La epistemología es el semáforo que nos enseña a aplicar los diversos métodos científicos en las debidas ciencias, porque cada ciencia va a tener su propia realidad epistemológica. No podemos hablar de una epistemología de las ciencias naturales o ciencias exactas, que es muy diferente a la epistemología de las ciencias sociales. Entonces, pienso yo dando ese aporte, ¿no? Sí, claro, Tyron, exactamente. Cada ciencia va a tener sus propios retos, va a tener sus propias incertidumbres, va a tener sus propias reflexiones. En ese orden de idea podríamos hablar o podemos estar hablando de la epistemología de la física, epistemología de la química, epistemología de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, epistemología de la historia, de la antropología, epistemología de la sociología, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando de todas esas reflexiones y esos elementos propios de la generación de conocimiento de cada una de estas ciencias. Bueno. Profesor. Señora. Discúlpeme, cuando usted está exponiendo el ejemplo, está exponiendo que la epistemología yo lo entendí que estaba como en el medio, que mediaba como entre la filosofía, usted mencionaba lo científico. Perdóneme si no comprendo. Cuando usted menciona lo científico, ¿lo puedo también hacer parte de que es lo mismo de ciencia, científico-ciencia, cuando usted está diciendo eso? Sí, claro, sí. Y bueno, listo. Porque pues en mi concepto, perdóname la expresión si le ofendo la materia, pero no es el hecho. Lo que yo remotamente recuerdo de epistemología como yo lo aprendí, era que la epistemología era como la hijita de la filosofía porque partía de la filosofía.
Y la ciencia lo que hacía era aportarle a la Epistemología. epistemología. Pero yo lo aprendí así, partía directamente de ese gran universo que es la filosofía. Entonces, lo que como usted nos lo está explicando, lo puedo comprender que es como la conexión. Claro, lo que sucede, Diana, es que así de simple se lo planteo. Sin epistemología no hay ciencia. Es así de sencillo. Sin esa reflexión alrededor de lo que es el conocimiento, de lo que es el método del conocimiento, de lo que es la validez de ese conocimiento o de esa verdad científica, sin esa gran pregunta sobre ello y esa gran reflexión sobre ello, simple y llanamente no puede haber ciencia. Entonces, la constitución del conocimiento científico como una generalidad, no hablemos de cada ciencia en particular, sino la constitución del conocimiento científico como una gran generalidad, es producto de lo epistémico, de la epistemología, de esas grandes preguntas sobre el saber. O sea, lo que me interesa es que ustedes no crean que la epistemología es una vaina que está por allá, aparte que uno va a la universidad y uno dice, venga, me voy a matricular a estudiar epistemología 5 años. No. El historiador es epistemólogo, el físico es epistemólogo, el sacerdote es epistemólogo, porque se está preocupando, está reflexionando y preguntándose por los fenómenos de su quehacer, de lo que se desempeña. ¿Sí? Súper ese aporte, profe. Me encanta lo que acaba de decir. Me encanta. Gracias, Tyron. ¿Pido la palabra, profe? Vamos cogiéndole el hilo. Listo, sí, vamos bien, vamos bien. ¿Pido la palabra, profe? Sí, compañero. Cada quien... bueno, dale. O sea, pienso a veces, a mi juicio, de que la epistemología, desde el punto, es como si lo comparamos, me disculparán, como desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Del cuerpo humano. O sea, la epistemología es como el sistema nervioso y el cerebro entraría a ser la misma ciencia como tal. Sí, podríamos verlo de esa manera, porque en ese orden de ideas, digamos que al decir sistema nervioso, está en todas las partes si miran aquí como el láser, está como en todas las partes de ese gran cuerpo que sería como la ciencia y el método y la corroboración y las herramientas y todo lo demás, y todo eso estaría relacionado con la epistemología. Bueno, listo. Entonces, en esta parte es importante que nosotros entendamos desde lo histórico cómo se configura o cómo entra en juego esto de la epistemología, porque esto no pasaba en la Edad Media y mucho menos en la Edad Clásica, hablando pues en términos de los periodos de la filosofía. Con la modernidad, cuando el centro del conocimiento y de la verdad deja de ser Dios para que sea el hombre, y el hombre generando el conocimiento a través de lo que es la ciencia, entonces surge una pregunta epistemológica básica, y es, ¿qué podemos determinar como una verdad? O sea, antes, ¿qué era la verdad? La verdad era todo aquello que estaba planteado por Dios y en una manifestación que era como pues la Biblia, ¿sí? Digamos que esa era como la base de allí. Entonces, en ese orden de ideas, pues habían certezas, habían verdades absolutas. Dios nos daba verdades absolutas. Pero cuando ya deja de aparecer ahí Dios en todo el proceso del conocimiento, pues quedamos en la incertidumbre. ¿Cómo yo determino entonces que una verdad es verdad? Si ya no es la que me está diciendo Dios. Es una gran pregunta allí. Y es una pregunta epistémica. Entonces, por eso, un señor de apellido Comte, Augusto Comte, un francés, que está ubicado en el periodo de la Revolución Francesa, 1789, pues este señor va a decir que hay unas ciencias y que esas ciencias son las que van a generar la verdad. Y esa verdad va a estar determinada porque se van a generar leyes. Por eso les decía yo ahorita a ustedes con lo de las leyes.
Las leyes son fenómenos que absolutamente siempre se cumplen. La ley de la gravedad, ¿sí? A no ser que usted esté en Versalles, que ventea mucho, si usted tira una pluma, la pluma va a caer, y usted tira un zapato y va a caer, y absolutamente todo lo que usted lance se va a caer por la ley de la gravedad, y eso va a suceder aquí y en Cafarnaúm. Tenemos la ley de la gravedad. Entonces, eso es muy sencillo de explicarlo con las ciencias naturales. Y en las ciencias naturales se pueden establecer leyes. En el caso del compañero de Alejandro, ¿no? Creo que es Alejandro, que es químico, la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Avogadro. Bueno, hay una cantidad de leyes en las ciencias naturales. Y en las ciencias sociales, ¿qué pasa? Yo no tengo forma de establecer leyes en cuanto a la sociedad. No hay fenómenos que absolutamente siempre se cumplan en lo social, en lo que está relacionado con la gente. ¿Y será que por eso deja entonces de ser ciencia? Y es un debate que incluso se ha establecido, que dicen que la antropología o que la historia, que eso no son leyes, que eso no son ciencias, perdón. Los compañeros que están hablando por el chat, ahorita le miro el chat porque por aquí me queda complicado. Sí. Discúlpame un paréntesis, lo que pasa es que Fernando Hernández se desconectó y dice que se está volviendo a conectar, a ver si lo aceptas, porfa, de pronto por la presentación no lo has visto, muchas gracias. No, mira que a mí me están llegando aquí de las personas que intentan ingresar, pero no me ha aparecido Fernando. Dale, profe, ya le digo a ver qué pasó. Dale, gracias. Listo. Profe. Sí, Tyron. Cuando lo consideres y si me lo permites, porque aquí estoy haciendo recuerdos de este tema de Augusto Conte, que lo he trabajado con mis estudiantes, en una partecita que me lo permitas, doy un pequeño aporte también para los compañeros, porque realmente me encanta la metodología como estás orientando este curso. Bueno, muchas gracias, Tyron. Muchísimas gracias. Bien, entonces, durante todo ese debate de lo que es ciencia y no, retomando qué hace una ciencia social, entonces una ciencia social si no establece leyes, es porque lo que les decía anteriormente, hay un objeto de estudio específico y hay una metodología allí. La metodología da rigor, ¿sí? Y eso tiene que ver también mucho con la aplicación de un método científico. Entonces, retomando cómo entra en juego entonces la epistemología con toda esta cuestión de la producción del conocimiento y el conocimiento también en la producción de verdad, porque en últimas es eso, lo que trata de buscar el hombre con la ciencia, cuando ya no tiene a Dios para que le diga las verdades, sino que se aferra a la ciencia, pues entonces tiene que utilizar un método que corrobore eso que está estableciendo allí, para ver si finalmente hay una verdad o no. Y ojo con esto, en ese orden de ideas podríamos decir, o podemos asegurar, que hay verdades científicas y hay otras verdades. No quiere decir que entonces lo que no es pasado por la ciencia no es verdad, que es muy importante que lo tengan allí claro, porque de hecho fue una gran discusión que se dio a lo largo del siglo XIX, cuando estaban en construcción, digamos, ese formalismo de la ciencia, el formalismo científico. Y ahí es donde entra en juego un señor llamado Karl Popper, ¿sí? Carlos Raimundo Popper. Qué nombre tan horrible, pero bueno. Este señor Popper, él dice, no, lo que sucede es que hay unas verdades que son de la ciencia y hay otras verdades por fuera de la ciencia, pero no quiere decir que unas sean más válidas que otras, sino que cada una corresponde a diferentes sistemas de corroboración, a diferentes sistemas de verdad. Entonces él va a decir que están las verdades científicas y están las verdades metafísicas. Por eso no es absurdo entonces decir, ay no, pero es que como usted dice que es científico, como usted dice que usted es químico, como es matemático o físico y cree en Dios. No, porque simple y llanamente el científico va a establecer unas verdades de la ciencia, pero el científico tiene otras verdades y otras certezas que son metafísicas. Y reitero, son tan válidas unas como las otras. Asimismo, entonces ya en el caso de ustedes que son antropólogos, pueden sacarse allí esa incertidumbre que puedan tener sobre el tema de los saberes ancestrales. Entonces, el señor que es el médico brujo pues, de esa comunidad indígena, entonces lo que él habla es pura paja, porque es que, señor,
no fue a la universidad, el niño no tiene cartón de medicina. Pero entonces, si lo que está diciendo ese médico brujo es paja, entonces ¿por qué el señor puede curar diferentes dolencias? Ahí está hablando el método científico, ahí está hablando la evidencia. Y es por eso mismo, por lo que les digo, porque en la formación de él, el conocimiento de él, no es un conocimiento científico en tanto que no corresponde a las formas de la ciencia. El señor no hace artículos académicos, ¿sí? El señor no pertenece a un semillero de investigación, sino que él responde a otros sistemas de conocimiento y de validación de ese conocimiento. Y es tan válido uno como otro. Ya te doy la palabra, Francisco. Simplemente se trata de validar o identificar cuál es el sistema al que pertenece. Si es la ciencia, que es el que utilizamos nosotros como sociedad occidental, o si es el del conocimiento de ellos como comunidades ancestrales. Te escucho, Francisco. Ahí yo le quiero hacer un aporte cuando usted toca el tema de los saberes ancestrales. Nosotros como antropólogos, bueno, primero aportaríamos de pronto nuestro conocimiento, pero para mí los saberes ancestrales son como los saberes científicos de ellos, o sea, como el saber científico occidental que nos enseñaron, como lo que usted habla hace rato, o que retoma la ley de Avogadro, que es una ciencia exacta y que se comprueba. 1 más 1 es 2, esto pesa tanto mol agua, bueno, son absolutas. Y para mí, por lo que he vivido, ellos también dentro de los ancestros tienen su conocimiento absoluto. Inclusive, tuve la oportunidad alguna vez participar en un encuentro de medicina tradicional indígena en un lado en Leguízamo, donde los científicos de Brasil, médicos conocidos, como aportaban su medicina de universidad, como ellos lo planteaban, como ellos aprendieron, pero también recibían los aportes de la medicina tradicional. Entonces la medicina tradicional yo pienso que también es un, si bien es cierto, para nosotros es una cosa como muy, ¿cómo se digo? Como muy rara, llamémoslo así, como de muy poca aceptación. La medicina tradicional también tiene su verdad absoluta. Ese es el aporte de mí. Exacto, Francisco. Muchas gracias. Claro, es eso. Es que ellos tienen otro sistema de corroboración. Es simplemente eso. Es eso. Ahorita vamos a hablar de las comunidades científicas y vamos a entender un poquito esa cuestión. Exacto. Y ellos tienen su propia epistemología, digamos. Tienen sus propias reflexiones, sus propios sistemas, herramientas, etcétera. Sino que nosotros estamos hablando de desde nuestra realidad, desde las formas que nos han planteado que se valida el conocimiento y ellos desde las formas de ellos. Es eso básicamente lo que yo trato de hablar aquí, pero que no quiere decir que entonces uno sea más verdadero que el otro, no, sino que son verdades que pertenecen a diferentes realidades y sistemas de orden. Profe, yo creo que... Señor. Un momentico ahí, profe, otro aportecito pequeño. Yo creo que nosotros creo que en el tiempo la ciencia, la tecnología, yo creo que puede volver como a un inicio, como hacer una retrospectiva y basarse en esos conocimientos antiguos o basarse en esos conocimientos indígenas para de pronto hacer un punto de reflexión, ¿no? ¿Verdad? Gracias. Listo, Francisco, gracias. Un pequeño aporte, profe. Sí, Jorge, lo escucho. Desde mi punto, creo que a veces no se ha logrado como esclarecer, porque la filosofía, pues a mi punto de vista, es el saber de la sabiduría, la parte de la filosofía. Y además el conocimiento es intangible. Ha habido un gran error, a veces algunos sectores a nivel mundial que hablan y dicen, no, determinadas etnias o razas son más inteligentes que otras, no. O sea, el conocimiento es intangible. Nosotros desde el punto de vista antropológico miramos que hay comunidades o sociedades como tal, civilizaciones, que
hace 3.000, 4.000 años hicieron procesos desde el punto de vista estructural, científico, avanzado, que nosotros en este momento logramos como preguntarnos cómo hicieron eso, por qué hace 4.000 años hicieron algo que de pronto ahorita tendrían que, de pronto para hacerlo era algo complicado. Entonces, desde ese punto de vista epistemológico, pienso que el conocimiento es intangible como tal, y la parte, la antropología entra en ese punto como a ser un ente regulador en esa parte. Gracias. Sí, la antropología lo que ha intentado hacer en realidad es traducir todas esas dinámicas de las comunidades, cosa de que las pueda entender la sociedad occidental y la ciencia occidental. Digamos que en ese orden de ideas el antropólogo es una suerte de traductor o de intérprete de otros sistemas de conocimiento. Es una visión bien bonita y bien interesante porque incluso implica un fenómeno allí de descolonización. Es que cuando nosotros nos están diciendo que lo que dice el yerbatero es paja, lo que están diciendo es que el único conocimiento verdadero es el científico, que el único que vale es el que está dentro de una institución universitaria y afiliado a todos esos sistemas científicos occidentales. Eso es una forma también de colonización y es un poco con lo que estaba diciendo ahorita Jorge, porque lo que se establece y la dinámica del siglo XIX, que empieza todo el proceso de colonización de Inglaterra, sobre todo en España, en la India y en África, ahí empieza también a nacer la antropología, y la antropología como una forma, por un lado, de conocer esos mundos y esas culturas, pero por otro lado también una forma de validación del conocimiento blanco. Y también ahí empiezan una cantidad de pseudociencias, no recuerdo ahorita el nombre, de esa que entonces dependiendo de cómo era la forma de su cabeza y el diámetro, entonces usted era más inteligente o no. Y en últimas, lo que entraban a buscar con eso era, de nuevo, validar y decir, por ejemplo, que entonces las personas que tenían el maxilar más largo, ¿sí? El ortognatismo, entonces eran gente menos inteligente que los que no. Bueno, hay una cantidad de cosas allí. Y al principio la antropología juega a eso, ¿no? A validar todo el tiempo que la sociedad y la cultura blanca occidental es más inteligente que las otras. Posteriormente, digamos, con una reflexión que se da allí de carácter epistémico, una reflexión que busca identificar realmente si lo que están estableciendo allí son verdades o no, pues se van dando cuenta que en realidad estaban en un completo error y estaban jugando era no a la ciencia, no al establecimiento de verdades merced de un método, sino que estaban jugando era a un juego político, a un juego de la colonización, no solamente territorial y no solamente económica, ¿sí? Sino una colonización también cultural, simbólica y mental. Y a eso todavía nos juegan. No es lo mismo cuando usted dice que se graduó, por ejemplo, en la universidad, en la UIS, o cuando se graduó en la Uniclaretiana, que cuando se graduó en la Universidad de Frankfurt. Es que la gente de Frankfurt sabe más. No es lo mismo decir el título suyo que es de Cambridge, a decir que es de la Universidad del Cocuy, por ejemplo. ¿Sí? Eso, ahí todavía hay colonialidad. Y ese ejemplo que coloco yo ahí como tan clarito es lo que se manifiesta en las otras cuestiones, ¿sí? En esa vaina entonces del conocimiento científico y ya, digamos, a un ladito por allá, pues los otros tipos de conocimiento, muy bonitos, muy chéveres, ver a los indios bailando alrededor de la fogata, ¿sí? Y echando de escupa con matas, pero es eso, no deja de ser folclore, y eso es un gran error. Es desconocer todas esas realidades y todas esas dinámicas, reitero, epistémicas que ellos han establecido. Una cosita. No, un momentico. Por ahí me han pedido dos personas han alzado la mano. Sebastián también quisiera participar. Listo, dame un segundito. ¿Quiénes son las dos personas que han alzado la mano? Nelson Hernández. ¿Sí? ¿La otra persona?
Sebastián. Ah, bueno, ok. Entonces, Sebastián y luego Nelson. Yo, profe, yo también quería dar una opinión acerca del, Listo. Entonces, desde mi punto de vista físico. listo. Entonces, Sebastián, Nelson y Jaime. Pues ahorita, viendo la explicación que usted nos da acerca de del concepto de epistemología, la verdad es que me queda muy claro, y haciendo un análisis, yo pienso que todavía falta esclarecer muchas cosas, o sea, falta investigar muchísimo más en la sociedad. En ese conversatorio que estamos desarrollando, para mí la epistemología es como el puente, el medio entre la filosofía y la ciencia. Cuando se origina todo lo que es la filosofía, que no da la reflexión, la duda sobre la duda, entonces esto, la epistemología, se une como ese puente para que la ciencia pueda reflexionar y encontrar esas verdades de las que usted estaba hablando, para que dejemos de creer que en esas verdades absolutas, lo que usted decía que antes era Dios, ahora era el hombre, y quedamos como con esos vestidos de verdades. Entonces, ese es como el puente mediador, es la epistemología. No sé si me quedó claro. Y como segunda cosa, hasta ahora, lo que usted decía, que medían el cráneo para saber si era más inteligente, aún seguimos, no sé, en muchas cosas. Igual yo hago un poco la comparación a las mitologías, ¿no? Siempre nos quedamos con esos prejuicios. Es que esa es tal característica, es que ese es bobo, es que ese no puede, es que no sé cuándo. Seguimos todavía muy atados a esos prejuicios, ¿ya? Dice, si es sordo no se puede casar, no puede tener sexo. O sea, ¿sí me entiende? Hay muchísimas todavía negaciones y prejuicios acerca de esas verdades que se creen absolutas, y que por medio de la epistemología tendremos como la oportunidad de mostrar que son diferentes. No sé si estoy equivocado o si sí voy más o menos esclareciendo. No, tiene toda la razón allí, Sebastián, con lo que estás estableciendo. La epistemología, de hecho, genera o permite esa reflexión sobre hasta qué momento estamos consolidando el conocimiento sobre la base del prejuicio y hasta qué punto sobre lo que es, digamos, una verdad objetiva. Claro, toda la razón en lo que has dicho. Nelson, te escucho. Bueno, profe, volviendo al tema de los pueblos, yo considero de que nosotros en el momento y en el tiempo que estamos viviendo, yo creo que una forma de hacer resistencia a esa colonización es apoyando a nuestros pueblos. Lo digo, profe, porque yo creo que el 90 al 95% de los colombianos no sabemos que los MISAC tienen una universidad de ellos, donde ellos sacan médicos tradicionales. Ellos tienen su casa de hierbas, tienen su casa de patos, tienen su casa de saberes, donde ellos estudian y sacan sus profesionales MISAC para ellos. Y eso ha hecho que ellos sean uno de los pueblos más fuertes a nivel de cultura. Y ha hecho también, profe, que nosotros nos quitemos ese prejuicio de que por ser indios son brutos o por ser indios está relegado siempre a lo que la sociedad, las obras que nos quieran dar. Entonces yo creo que esa manera de resistir, creo yo que la epistemología... Totalmente, Nelson, totalmente. Claro, o sea, ahorita digamos que en la nueva etapa, digamos, de la filosofía, que trascendió un poco ese antropocentrismo que fue muy preocupante, porque no era un antropocentrismo en tanto hombre como una generalidad centro del conocimiento, sino que era hombre blanco europeo, hombre blanco occidental. Cuando ya pasa la siguiente etapa, que digamos que la mayor preocupación de la filosofía ya no es el conocimiento en sí, la ciencia en sí, digamos, esa ciencia fría, esa ciencia objetiva, esa ciencia de un método y ya, sino que tiene que pasar por un tamiz axiológico, un tamiz reflexivo, tiene que pasar por la ética, por los valores y por el sentido del conocimiento, para que ha permitido una apertura en todas estas dinámicas de la epistemología. Y eso es muy valioso porque ya poco a poco se va dando un reconocimiento y se va ampliando el espectro de lo que entendemos como lo científico y lo que entendemos como lo válido. Todavía hay muchos problemas, todavía quedan allí como muchas cenizas
como una mácula allí de prejuicio, pero poco a poco vamos, digamos, solventando ese tipo de problemáticas. Jaime, te escucho. Bueno, profe, yo entré en una discusión conmigo mismo porque cuando yo empecé a estudiar la ingeniería, yo llegué a un punto en el que decía, bueno, lo que no se ve no existe. Las cosas tienen que ser tangibles, ¿sí? Como el aire, por supuesto. No, pero es que a mí siempre me alinean con esa, pues es que vos sentís el aire, sí, pero no lo ves. No, pero entonces estás creyendo en el aire. Entonces siempre me ponían esa piedra en el zapato. Y por estas cosas es que llegué acá. ¿Somos creación o somos evolución? Mi novia me dice, somos evolución, pero yo creo en Dios. Yo digo, somos evolución, pero entonces sabemos muchas personas que somos muy ateas en ese cuento de que venimos del soplo en la nariz. ¿Sí? Hablando de la parte epistemológica, como usted decía ahorita, cada ciencia tiene su conocimiento, y para los físicos, el físico juega a ser Dios, pero de la parte científica, por así decirlo. Yo lo creo, yo lo juzgo, yo lo hago, pero para ellos no existe otro Dios que los juzgue a ellos, porque es que yo estoy creando lo que ustedes están viendo. Yo no estoy viendo el Dios que ustedes están creyendo, ¿sí? Esa es la parte como de la epistemología que quería dar después del aporte. No sé, acá tengo varios compañeros que son sacerdotes. Quisiera escuchar como esa parte de ellos, porque en realidad siempre llegamos al mismo punto. ¿Somos evolución o somos creación? Entonces veamos desde el punto de vista epistemológico, ¿qué piensan ellos a través del conocimiento que han obtenido? Ok, bueno, a los compañeros sacerdotes ahorita les doy la palabra. Me falta por aquí, Alejandro, ibas a hablar. Y tengo dos manos levantadas. Creo que yo también quiero hablar. Listo, entonces después de Alejandro le doy la palabra a Camilo. Gracias. Listo. Alejandro Clavijo, ¿verdad? ¿Se refiere? No sé, Alejandro, ¿levantaste la palabra? Sí, ¿La sí, mano? sí. Okay. Pues quería decirle a Jaime específicamente, pues de la diserción que está haciendo, pues que pensemos epistemológicamente, ¿no? Optemos, cojamos lo tangible y lo intangible y pensémoslo de la misma manera. Finalmente, la epistemología lo que busca es recoger información de todas las otras ciencias, ¿no? Y creemos, pues, y de eso se trata, que creemos nuestras propias teorías, de alguna manera, llamémoslo así. Eso era lo que quería decir. Ok, Alejandro, listo. ¿Quién fue el que me acabó de hablar ahorita que quería intervenir? Camilo, profe. Camilo, eso. Dale, Camilo. No, profe, a ver si estoy metido bien en el contexto, pues por ahí estoy tomando nota y escuchando a los compañeros, digamos que este tema epistemológico de ciencia y filosofía, pues es una combinación bastante compleja, pero que poco a poco se va entendiendo y que en esa producción de la verdad que tú lo decías ahorita, que me pareció importante y por eso lo saqué aquí, pues digamos que se ayuda a uno con la ciencia, ¿no? O sea, con esa producción de la verdad que uno busca se ayuda con la ciencia. Que hay unos métodos y que yo creo que ahí está el tema epistemológico, ¿sí? Ayudando a encontrar esas verdades tanto científicas como las que hablábamos ahorita de los pueblos indígenas, que lo hablaría yo desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia, cómo se logra, desde lo ancestral, cómo se logra resolver una duda o un problema. Entonces, no sé si voy por ahí bien y que ahorita los compañeros han hablado claramente que en el tema indígena debemos de reforzar y de mirar hacia allá y comparto totalmente ese pensamiento porque la cosmovisión que manejan ellos y siempre que me meto yo en cualquier tema siempre lo pongo en el tema y el ejemplo del tema ambiental. O sea, los indígenas manejan un tema social, ambiental, cultural, en donde quieren un equilibrio, ¿sí? Sin necesidad a veces científicamente, ¿sí? Descubrir científicamente
el por qué, sino lo positivo de lo que está generando. Entonces, yo sé que aquí hay muchos profesionales que vamos a ir encaminados en la antropología a enseñarle a alumnos, jóvenes, de cualquier tipo de población, y que yo quiero que lo más importante, antes de, pues, que obviamente queremos ayudar a los pueblos indígenas, es ayudar también a la sociedad a que entienda esto, ¿no? O sea, ayudar a los indígenas es también ayudar a la sociedad que entiendan estos temas para que, y lo traigo de ejemplo, por ejemplo, los temas animales. No sé si alguien es animalista aquí, creo que por ahí escuché a la compañera que tenía ciertos perros, me imagino que... Dos lobos siberianos y un pastor collie. Exactamente, entonces, a veces, y tengo muchos amigos animalistas, amigas animalistas, que quieren ayudar a los animales y que está muy bien, y yo también a veces aporto en esos procesos, pero hasta que no concienticemos a la comunidad, hasta que no concienticemos a la primera infancia que si queremos cambiar una comunidad, es allí donde debemos de impactar, porque difícilmente, y no quiero decir que imposible, difícilmente podamos cambiarlas con los adultos mayores o los adultos que ya vienen con unos conocimientos de antepasados que dicen pues que ya se transforman. Entonces, no quiero alargarme más y este sería como mi aporte, pero pues creo que por ahí voy bien, no sé si me estoy equivocando, muchas gracias. No, vas bien, Camilo, y quería hacer una acotación con lo que habías dicho en relación con las comunidades. Y es que para muchas de ellas, ¿cuál es la diferencia? Que es una diferencia bien valiosa en relación con, digamos, ese sistema de conocimiento occidental, que es al que nosotros hacemos parte, nos guste o no. Y es que en el caso de nosotros, esa visión del conocimiento está fragmentado en ciencias. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, de todo el tema de producción, consumo, distribución de bienes y servicios, pues me meto a estudiar economía. Y si yo quiero saber sobre la salud, pues me meto a estudiar medicina. Y si quiero saber sobre las leyes, me meto a estudiar derecho. Entonces, ahí hay una fragmentación del conocimiento. Para ellos no. Para ellos el sistema, digamos, esa gran reflexión epistémica que ellos han tenido es que el conocimiento es integral. Entonces, por ejemplo, para que la sociedad esté bien, pues hay un componente importante allí que tiene que ver con todo el lado, digamos, psicológico, y que ellos lo pueden plantear en términos como el espíritu, etcétera. Pero entonces también la relación con el territorio. Y eso implica, entonces, un tema allí con el medio ambiente. Pero entonces también hay otro elemento allí que es con lo de la familia. Entonces también está el componente social. Y para ellos todo eso hace parte de una unidad. Todo es una sola cosita. Para nosotros no, y ese es el gran problema. Y por eso nosotros vemos aquí que, mire el caso de los países escandinavos. Entonces uno dice, ay, tan chévere Suecia, mira, y esos paisajes, y esa gente tan bonita, y esas danesas como son de altas y buenas mozas. Pero, y el sistema, ¿no? Entonces allá usted tiene un hijo y el Estado le llega a usted con una cajita donde hay pañales, hay leche, y hasta la cajita usted la organiza y eso queda como una cuna, y hasta la cobija le dan. Pero, por otra parte, si usted se fija en los índices de suicidio, esas sociedades escandinavas viven con muchísima depresión y hay un alto nivel de suicidios. Es decir, ellos todavía no han podido establecer una manera de que su comunidad esté bien en términos, digamos, psicológicos, o que estén plenos, que haya ahí cierto nivel de felicidad, de plenitud. Eso es un gran problema, digamos, de esa estructura del conocimiento científico de nosotros, porque todo lo estamos viendo fragmentado. Todo lo miramos por una línea y entonces descuidamos los otros. Y quedamos como en cierto punto, como ese juego de que hacen los magos o los payasos con los platos que están girando. Que nos preocupamos por esto de acá y el de acá ya está como a punto de caerse. Y así no la pasamos. Mientras que ellos han logrado establecer esa integralidad y de alguna manera son sociedades mucho más estables en ese sentido. Ahí como para hacer un ejemplo de esas estructuras epistémicas de diferentes sociedades. Bueno, ¿alguien más había alzado la mano? Yo, profe, ¿me permite la palabra? Listo, entonces, bueno, Luis y luego Jorge. Listo. Ok,
quedo con una duda, aunque bueno, no es tanto una duda. Y es con respecto al tema de una simbiosis que quisiera como hacerle a este tema de las comunidades originarias. Y este tema de, digamos, la concepción de aculturación. Y creo que para unir sería interesante hablar sobre o dar la concepción de colonización con respecto a eso y la imagen que se tiene de la otredad. Yo creo que eso debería ser bastante fundamental para entender y darle como un enfoque antropológico a la cosa. O sea, para entenderlo desde una forma pues aterrizada, para empezar a darle como el sentido epistémico a la vaina. Es la otredad, que es el sentido que yo le tengo hacia el individuo ajeno. Entonces es bastante interesante como verlo y analizarlo desde, digamos, una perspectiva de la modernidad sobre la concepción que tienen, digamos, de los europeos, como nos la han implantado a nosotros, digamos, en nuestra actualidad o en nuestro contexto. Entonces digamos que es interesante empezar a darle como ese, bueno, como decía, hablando de puentes, como ese puente entre, digamos, ya la ciencia o entenderla como ciencia, esa concepción que tenemos de otras comunidades, de la otra persona diferente a mí. Entonces digamos que ahí ya, pues es interesante lo que hablaron, me gustó bastante con el tema de los yerbateros, sobre el conocimiento que tienen sobre ellos. Entonces digamos, bueno, ¿usted cómo interpreta eso como una persona que tal vez no comparte esas mismas creencias, pero procura darle su cierta validación desde una experiencia más bien empírica, de observación? Entonces, digamos, si estamos hablando de un método etnográfico, entonces, bueno, todo se puede observar. Entonces, digamos que esa parte es bastante fundamental. Me gustaría como dar esa connotación a ese aspecto que me llamó bastante la atención, y sobre todo al hombre moderno. Y para agregar algo más, para los compañeros que les gusta bastante el tema del Pacífico y de las comunidades, les recomiendo mucho la bibliografía de Nancy Mota, que ya aborda demasiadas comunidades del Pacífico, sobre todo las Embera Chamí. Creo que también aborda, no recuerdo la otra comunidad. También aborda Compañero, repite el nombre, por favor. Nancy, ¿qué? Nancy Mota. Entonces, eso les va a dar como ella escribe más o menos de las relaciones matrilocales del Pacífico. Y es bastante interesante, yo sé que les va a gustar y les va a acercar un poquito más a esa concepción de otredad, como lo cheverongo para empezar a entenderlo eso. Es para que no se pierdan, para no perderse tampoco en el sentido epistemológico de la cosa, o sea, para empezar a aterrizarlo un poquito. Sería interesante. Pues yo creo que esta carrera es de antropología, su totalidad, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, ahí dejo pues ahí mi aportecito. Listo, Luis, gracias. Antes de darle la palabra a Jorge, sí, luego vamos a estar viendo, o digamos que es algo que yo hago durante estas sesiones, que es mirar todo este tema de la ciencia y del quehacer antropológico, y cómo nosotros podemos tocar estas cuestiones, lo que estaba diciendo él de la otredad, de no entrar en esas dudas de si lo que generan los otros comunidades que está por fuera, digamos, de las formas de la ciencia son válidas o no, o hasta qué punto, sino de entender efectivamente lo que les he venido diciendo como a lo largo de la charla, y es que hay diferentes tipos de conocimientos y que ustedes como antropólogos están en la posibilidad de jugar en los dos mundos, de entender las dinámicas desde el otro, o sea, no entender las dinámicas del otro, sino desde el otro, que ya sería un ejercicio de alteridad. Y cómo esos conocimientos del otro lo puedo yo traducir a las formas de la ciencia a la que ustedes pertenecen, de cómo puedo ya hacer yo conocimiento válido dentro de la comunidad científica a la cual pertenecemos. Listo, Jorge. Profesor, me disculpa una cosita que me inquieta. Me ha encantado toda la intervención de los compañeros, porque veo que hace rato estamos haciendo epistemología de la antropología,
reconociendo la alteridad, reconociendo la grandeza de nuestras etnias, la grandeza de nuestra cultura. Veo ahí el título, hablemos de modernidad, siglo XIX, de un señor de apellido Conte, que también me encanta ese tema, pero pues no lo vaya a malinterpretar, profe. Son las 10:41 y la realidad, mi querido profe, con mucho respeto, yo madrugo a dar mis clases también. Entonces hay mucha tela para cortar, profe, y mis compañeros están muy apasionados y eso me encanta porque aprendo de todos, pero en verdad, profe, con mucho respeto les sugiero que nos dé ya una orientación final, cómo seguimos, que nos envíe el cronograma para uno ir ya sobre la marcha, ir haciendo las respectivas actividades. Y ofrezco disculpas por mi honestidad, pero la verdad yo tengo que madrugar. Ofrezco disculpas. No, qué pena. Primero era porque, qué pena con ustedes. Como tengo la pantalla compartida, aprovecho ahorita que está en la intervención de Tyron para mirar la hora y no sabía que ya me había pasado de la hora y les pido disculpas por eso. Y entiendo que ya llevamos más de 2 horas acá conectados. Entonces, bueno, antes de dar la palabra al compañero Jorge, el ejercicio que vamos a hacer, porque les quiero explicar allí que hay una nota que hace parte del primer encuentro, digamos que es como el ejercicio que ustedes hacían normalmente en la presencialidad, y o sea, es como la tarea pues que vamos a sacar de aquí, y es que hay una película que se llama 12 hombres en pugna. Esa película la pueden encontrar facilito en YouTube, está. De hecho, hay una versión que es como de los 60 y otra como de los 80. Pueden mirar cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Las dos son muy buenas. La idea es que ustedes hagan un ejercicio de identificar, con base en lo que hemos hablado aquí el día de hoy, que ustedes puedan identificar cuáles son esos procesos para determinar allí una verdad, o qué se está estableciendo allí más bien, qué se establece allí como una verdad, con base en lo que dice la película. ¿Sí me hago entender? Profesor, por favor, me repite. Está mal. Listo. Entonces con base en la película de 12 hombres en pugna, ¿qué se puede establecer allí como una verdad? Muchas gracias. Listo. Profesor, perdón, disculpe. Sí, Diana. Listo, ya le entendí sobre la actividad que tenemos que hacer. ¿Sobre algún método? ¿Simplemente la tenemos preparada o es un formato escrito o es verbal? No, sería entonces digamos, hagan una suerte de escrito allí. Hagan un escrito, cosa que ustedes puedan organizar ahí las ideas. Y lo que haríamos durante la siguiente clase es que hablamos un poco sobre ello al principio del encuentro y posteriormente ustedes me entregan ese trabajo para tener yo ahí como la evidencia de que hicieron el ejercicio. ¿El escrito es informal o formal? No, es informal. Vale, gracias. Listo, pues. Bueno, entonces, hace la intervención el compañero Jorge. Y para la siguiente clase, entonces, estamos pendientes de lo que iba a hablar Tyron sobre Comte, lo que ha hecho con sus estudiantes, que parece bien interesante, y pues continuamos con esto. No se preocupen porque no es que nos vayamos a quedar atrasados con las cosas que vamos hablando, porque de alguna manera todo lo que hemos dicho hasta ahora está interconectado con las temáticas que vienen posteriormente. Entonces, para que no se asusten con eso. Y bueno, la otra cosa es que no soy como tan ortodoxo en el sentido de que pues cada clase corresponde a unos temas específicos y ya, sino que considero que siempre estamos dando vueltas aproximadamente sobre las mismas cosas a lo largo del curso. Bien. Entonces, Jorge, te escuchamos. Sí, profe, ¿me podía hacer un favor para repetirme más o menos lo que hay que enviarle? ¿Es ahora o para la próxima clase? No, lo pueden desarrollar a lo largo de esta semana, que lo tengan listo para la próxima clase.
Ah, perfecto, profe. Sí, sino que era un pequeño aporte que quería dar, porque pues yo llevo más o menos casi unos 38 años conviviendo junto con comunidades indígenas del lugar de donde yo soy, de la costa norte de Nariño, en el Pacífico. Allá las comunidades indígenas que hay son los Siapidara, son Eperas y Apidara. Y hay algo que ahorita se está dando a nivel mundial y es lo del COVID. ¿Qué ocurre en las comunidades indígenas, allá donde yo vivo? Cuando fallece alguien en un lugar, ellos allí ya no, nadie entra a esa habitación, porque dicen que hay un espíritu que se llama el eteque, para que alguien vaya investigando. Eteque se llama, ese es un espíritu. Pero ¿qué ocurre? ¿Me repite el nombre, compañero, por favor? Eteque. Podrías escribirlo en el chat, Jorge. Sí, sí, ahorita se los escribo. Entonces, ahorita por lo menos miramos lo que tiene que ver con el COVID. Cuando una persona sale positivo con COVID, ¿qué hacen? Lo aíslan, porque es un proceso ya de un virus que está latente, según puede ser en la habitación o en el espacio como tal, donde haya una persona positiva. Entonces, observo y analizo esa parte de que las comunidades indígenas a veces no le dan validez a la parte del conocimiento. Dicen, no, esas personas son atrasados, etcétera, pero lo que ocurre es que alcanzo ahorita a darme de cuenta de que ellos están también avanzados. Muchas gracias. Listo, Jorge, muchísimas gracias por tu intervención. Compañeros, no los retengo más. Muchísimas gracias por el encuentro del día de hoy. En realidad fue bastante fructífero y muestra de ello es todo el tiempo que nos extendimos de más. Bueno, también por la cuestión de la presentación, pero me parece importante eso porque con base también en las experiencias que ustedes han tenido, yo puedo hacerme como una anclita para poder para ir acuñando como las temáticas y que ustedes generen como una identificación mucho más fácil con eso. Entonces, no, nada, un abrazo para todos, espero que haya sido de su agrado el encuentro del día de hoy. Me disculpan por el humo del cigarrillo. Nos vemos Tranquilo, mi querido profe, sea usted, eso es lo más valioso, sea usted. Chao, chao. Gracias, profe, estamos hablando. Muchas gracias, muy amable. Francisco, que estés muy bien. Chao, Camilo. Chao, Pachito. Listo, mi rey, gracias, un abrazo para todos. Gracias, profe, muchas gracias por todo, la verdad que fue una clase muy interesante. Ojalá pues chao, compañeros. Buenas noches. Un abrazo desde Buga. Que estés muy bien. Un abrazo desde Buga. Igual. Gracias. Feliz noche, muchas gracias. Igual, Consuelo, que estés muy bien. Chao, profe. Compañeros. Buenas noches. Igual, Natalia. Chao, Nata. Gracias, profe. Gracias. De nada, Carol. Mucha suerte con esos perritos. Sí, gracias.